Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy, Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2, que nos dice lo siguiente. Al ver las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hermanos amados, con este versículo quiero iniciar una serie relacionada con el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte que está referido, compendiado en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, verso 29. Y con esta serie nuestro propósito es instruir acerca de la conducta que Cristo requiere de sus súbditos, participantes de su reino. Y en esencia hemos escogido este verso por ser el punto de partida de dicho sermón, el Sermón del Monte. Y en este versículo vamos a encontrar mucha riqueza. Y como siempre, antes de avanzar con la interpretación y análisis práctico de estos pasajes, gustamos y debemos analizar el contexto en el que se escribieron. Y para este contexto que hay que interpretar, hay que conocer, vamos a tratar del momento en que este sermón se dio, la ubicación geográfica, la simbología, su contenido, el significado y la esencia. 6 cosas rápidamente con relación a este contexto del pasaje, que va a aportar luz, que nos va a dejar comprender mejor y también extraer la relevancia que el pasaje y todo el sermón tiene. Veamos, en cuanto al momento, hay que entender que este pasaje es aparentemente un compendio de diversas enseñanzas del Señor Jesucristo que Mateo coloca de manera ordenada en esta porción de su libro. Para esto hay que entender que el Señor Jesucristo debe haber enseñado sus principios, su doctrina en distintos momentos y probablemente en más de una ocasión, como se nota que había una multitud que lo seguía. Quiere decir que ya había pasado un tiempo del ministerio de Cristo y su fama se había difundido. Por lo tanto, había mucha gente que le estaba escuchando. Así que supone que el Señor venía enseñando y sus instrucciones estaban siendo escuchadas. Esto sustenta el punto de que no se trata de un único caso, sino que este es un sermón que compendia las enseñanzas reiteradas y esenciales del Señor Jesucristo. Obviamente tenemos que tener en cuenta, haciendo un paralelo con nuestra época, que en aquellos momentos no habían grabaciones, ¿verdad? Ni videos. Entonces el Señor y un maestro lo que haría sería reiterar sus enseñanzas en distintos contextos, en distintas audiencias. Por eso no es de extrañar, al analizar el texto, que aquí el Señor está enseñando en un monte, como nos lo dice el verso 1. Si encontramos un pasaje paralelo en Lucas capítulo 6, por ejemplo, versos 17 al 20, Lucas no lo sitúa en un monte, sino en un llano. Y esta diferencia de ubicación geográfica nos hace suponer entonces que, en efecto, aunque el contenido es similar o el mismo en esencia, se reiteró en distintos contextos, en distintos momentos. Y así queda. Y esto no afecta. Ahora, viendo la ubicación geográfica, veíamos ahí a los profesores de Salamanca que nos decían en su introducción al Nuevo Testamento que esto habría ocurrido aproximadamente a 250 metros de altura. De ahí entonces entendemos por qué subió al monte, pero también que a pocos kilómetros de Capernaum. Y este pasaje tendrá entonces una simbología que también hay que rescatar. Presentado como nos lo presenta Mateo, mostrando que el Señor subía al monte, nos daría a entender que el Señor estaba siendo representado aquí como el nuevo Moisés en el monte, trayendo la ley para los súbditos del reino de Cristo. Es importante tener en cuenta esto, porque vemos al Cristo instaurando el reino de Dios, el reino esperado de Dios. Y aquí vemos un paralelismo entre Moisés comenzando a instaurar a la nación de Israel, subiendo al monte a recibir la ley de Dios y promulgándola delante del pueblo, mostrándoles cuál era la voluntad de Dios en ese reino teocrático donde Dios gobernaba e imponía las demandas conductuales, éticas, morales, espirituales, ceremoniales, en fin, para el pueblo de Israel. Aquí encontramos al Cristo
al Señor Jesucristo mostrándose en la misma posición, y así lo está interpretando Mateo, que era judío y escribiendo para judíos, y les muestra, miren, Jesús subió al monte y enseñó la ley de Dios a los súbditos del reino esperado. Esta es la simbología, entonces, y vamos viendo cómo nos arroja luz para ir comprendiendo, y todo esto con un solo verso, mire. Luego vemos el contenido. ¿Qué era lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo? Porque dice, abrió su boca y enseñaba. ¿Y qué les enseñó? Lo veremos en los siguientes capítulos, desde el capítulo 5 hasta el 7. Les enseñaba cuáles son las actitudes que se deben tener como discípulos, como súbditos del reino de Dios. Destaca también una ética que es superior, porque esta ética afecta no solo la parte externa de la conducta, lo que la gente pueda ver, sino que afecta también desde la parte más íntima del ser. Había obviamente la creencia de que la obediencia debía ser externa, en el sentido de que solo era pecado aquello que se concretaba de manera visible en una acción. Pero el Señor Jesucristo, en la enseñanza de esta ética superior, indica que el pecado parte de lo más íntimo del ser, desde los pensamientos y motivaciones. Por lo tanto, la profundidad de su enseñanza y contenido afecta desde lo más interior, desde lo subjetivo del hombre, hasta lo externo, visible y objetivo. ¿Qué significado tendrá entonces este sermón del monte? No solo está llamado a lo ético, sino que significa que Jesús tiene la autoridad para dictaminar la ética y conducta de los súbditos de Dios. Si alguien aspira a ser un ciudadano del reino de Dios, si alguien aspira a ser verdadero pueblo de Dios, tendrá que pasar por la autoridad del Cristo, quien dictaminará cómo debe conducirse. Pero si por A o B olvidáramos todos estos escenarios, nos queda la esencia. ¿Y cuál es la esencia de este sermón? Lo que importa, en realidad, es que tenemos la enseñanza del Señor acerca de lo que tenemos que hacer. Nos queda claro qué quiere que hagamos. Y de ahí la enorme importancia de analizar, aprender y estudiar este pasaje. Aprenderemos qué es lo que tenemos que hacer como verdaderos súbditos del reino de Dios. Habiendo dicho esto, entonces, en nuestra primera parte, analizando el contexto del pasaje, ahora analicemos el verso. Hemos escogido el verso 5, 1 al 2, que nos decía lo siguiente. Al ver las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo... Cuando analizamos un pasaje, no solo tendremos en cuenta el contexto, hay que hacer observaciones, interpretaciones y aplicaciones. Observamos lo que el verso nos dice, interpretamos lo que el verso significa y buscamos cómo se aplica para que no solo sea teórico, sino que también sea parte de nuestra vida, de nuestra conducta. Nos diga lo que tenemos que hacer. Observaciones, interpretaciones y aplicaciones. Entonces comenzamos a analizar el verso entonces. Y en el verso 5, 1 al 2 notamos algunas cosas. Se habla de multitudes, no de pocos. Se habla de una subida al monte. Se habla de que el Señor se sentó, de que se acercaban sus discípulos y se ubicaban alrededor de él, y que él, abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo interpretamos? Y la primera cuestión que notaremos está, por lo menos para este sermón que estamos explicando nosotros, en la expresión de que el Señor se sentara, se sentó. Y me gusta mucho esto porque habla de la autoridad e importancia de lo que se está haciendo. El Señor se sentó, lo cual involucra la idea de que estaba dispuesto a enseñar. Así nos lo interpreta, por ejemplo, el comentario cultural de Kinner u otros comentarios, pero también podemos citar a Barclay, que me gusta leer mucho por su agudeza, tanto gramatical como cultural e histórica. Y lo cito literalmente.
Barclay, con respecto a este evento de que el Señor se sentara, dice así: a menudo los rabinos enseñaban cuando estaban de pie o iban andando, pero su enseñanza oficial la daban cuando habían ocupado un asiento. Así pues, la misma observación de que Jesús se sentara es ya una indicación de que su enseñanza era central y oficial. ¿Lo nota usted? Interpretamos entonces esta postura corporal de Cristo porque era un símbolo, era algo que la gente observaría y recibiría con un mensaje implícito: se sentó. Entonces involucraba que el mismo Señor estaba dispuesto a enseñar, a exponer su enseñanza central y oficial, y por lo tanto hay que atenderlo. Entonces, pasamos al segundo evento y nos muestra que, habiéndose sentado, entonces los discípulos se le acercaron. Nos deja una imagen mental donde ellos se empiezan a colocar alrededor de él y se sientan también con toda la disposición de prestar oído. Y esto nos muestra entonces que estaban dispuestos a aprender. Encontramos al maestro por excelencia dispuesto a enseñar su enseñanza central y oficial. Y ahora a su círculo más íntimo que se acerca, lo rodea, lo circunda con la disposición de prestarle atención y atender, porque han captado que él quiere decirles algo de importancia. Y entonces se sientan con los oídos atentos y con la voluntad dispuesta. Así que vemos en esto tanto una multitud como un círculo menor que están rodeando al Señor Jesucristo, ávidos de su enseñanza. Y aquí está la tercera cuestión. Se nos dice la expresión: abriendo su boca les enseñaba. Esta expresión, que es muy evidente y a la vez un poco reiterativa, para nosotros redundante, ¿verdad? Abre la boca y enseña. Es una redundancia incómoda de repente para nuestro estilo moderno de redacción, cuando pudo haberse dicho directamente, de manera abstracta: enseñaba. Pero esta expresión, abriendo su boca, enseñaba, es una expresión semítica, una expresión oriental, justamente de los tiempos del Señor y de esos contextos culturales y geográficos. Y esta expresión semítica implicaba también solemnidad e importancia de lo que se estaba elocucionando, de lo que se estaba diciendo. Abría su boca y enseñaba. Esto implica, por un lado, entonces, que el Señor no solo se sentó y tenía disposición, sino que comenzó la acción de enseñar. Pero el uso de esta frase involucra nuevamente la idea de que lo que se estaba dando era de alta relevancia, de alta importancia. Por eso, al reflexionar en este sermón del monte, concluimos con ciertas observaciones de tipo práctico para nuestra vida. Ya vimos las observaciones, la interpretación y comprendemos el contexto, los elementos, el lenguaje, lo que se está diciendo y el cómo, para ver esa profundidad del pasaje. Pero ahora nos toca a nosotros también comprender cómo se lleva esto a nuestra vida personal, cómo aterriza en tu vida. Y entonces digo por lo menos las siguientes cosas. Es evidente que el rey se está expresando como maestro. Esto habla de su autoridad para indicarnos lo que desea, del mismo modo que expresa que tiene esta actitud didáctica, instructiva, guiadora para nuestra vida. Y por lo pronto, nosotros tendremos que asumir su autoridad en nuestra vida y prestar atención a lo que Él quiere decir, lo que Él demanda, lo que Él exige, lo que Él promete. También es importante tener en cuenta que así como los discípulos y la multitud rodearon al Señor y concluíamos que estaban disponiendo su oído y su voluntad, esto sucede también con usted y conmigo. Porque nosotros también debemos estar atentos a este maestro que quiere enseñarnos. Y nos enseña a través de la Biblia, nos enseña a través de la predicación en la iglesia, nos enseña a través de los predicadores que podemos escuchar, que nos abordan. Pero nos desafía a nivel personal, te desafía a ti, le desafía a usted.
a tener una buena disposición, prestando el oído y obsequiando la voluntad a la enseñanza y demanda del Cristo. Y hay una tercera implicancia que quiero extraer de esto. Y pasa porque debemos entender también un poco el momento. Y el Señor Jesucristo en estos pasajes, en el Sermón del Monte, también el Señor en el Sermón del Llano, evidencia que estaba dedicando tiempo a instruir a sus discípulos para la tarea de llevar la palabra de Dios, de llevar ese evangelio de que el rey ya ha llegado y hay que someterse a él y hay que obedecerle. Por lo tanto, él instruía. ¿Y qué nos queda a nosotros entonces? Si aprendemos la palabra de Dios, si crecemos como discípulos de Cristo, si aprendemos como súbditos, si somos llamados a la vocación de maestros, de predicadores, de pastores o simplemente ovejas, que así como el Señor Jesucristo enseñó y así como los discípulos terminaron enseñando, también tú, también usted, tiene la obligación, tiene el deber, la responsabilidad de enseñarle a otros la voluntad del Rey, para que sean adecuados súbditos en el reino de Dios. Habiendo dicho todo esto, concluyo entonces. Y concluyo hablando por lo menos de tres cosas: de la serie, del pasaje y de nuestras decisiones. En cuanto a la serie, concluyo diciendo que estamos iniciando una relacionada con el Sermón del Monte. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 del libro de Mateo. Este pasaje, esta serie, nos desafiará a decidir hacernos súbditos del Cristo. Luego, y con respecto al pasaje, decíamos que este pasaje introduce estas enseñanzas centrales, oficiales y de gran relevancia del Cristo. A su vez, validan su autoridad como maestro, como profeta, como legislador del reino de Dios, por lo que nos desafía a la obediencia, a prestarle atención, acercándonos a Él. Pero no solo nos queda a nosotros la parte teórica, la comprensión y el conocimiento, sino también hay un desafío personal que debemos asumir cada vez que analizamos pasajes de la Escritura. Y se lo voy a plantear de manera interrogativa. Y lo primero que diría es, si usted se dispondrá a ser súbdito de Jesús. Esa es la invitación que nos está haciendo el Evangelio, no solo a ser oidores, o a estar atentos y entretenidos, sino a tomar una decisión personal. Y esa decisión pasa por convertirnos en verdaderos súbditos del pueblo de Dios. Verdaderos súbditos de esa nación espiritual que Él está formando, en la que Él es rey. Así que también nos desafía, y le desafía a usted, a disponerse como ciudadano del reino de Dios. Así que habría que preguntarle si usted está dispuesto a ser instruido por Él, a servir a Dios, obedeciendo las demandas morales y espirituales que Él tiene para nosotros. Y también, creciendo en esto, si usted estará dispuesto a servir a Dios, enseñándole a otros las demandas y principios que el Señor nos está dando. Es nuestro deseo que usted a todo esto responda de manera afirmativa, no solo por impulso, sino con determinación, como un verdadero discípulo del Señor Jesucristo que persevera hasta la llegada visible de su reino celestial. Oramos entonces. Gracias, nuestro Señor, por este pasaje y esta serie que nos desafía a poner en ejercicio tu voluntad, para ser verdaderamente el pueblo de Dios que siempre has anhelado. Ayúdanos, buen Señor, a disponer nuestros corazones, a tener la fuerza y la voluntad para poner en ejercicio las demandas morales de nuestro Señor Jesús y calzar conforme al perfil de discípulo que Él plantea en esta serie, en este sermón
amado Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor los bendiga y continuemos juntos a lo largo de toda esta serie